Bueno, continuamos con el seminario Bioenergética 2021. Vamos a iniciar con la somatización. Corresponde la somatización, la enfermedad y la mutación. Y en este campo vamos a comenzar en principio con el fenómeno tumoral. Vamos a buscar entender la causa de la enfermedad o somatización. Para tener esta visión vamos a apoyarnos en todos los estudios que ha desarrollado el doctor Hammer, el Reich Gerhard Hammer, un médico alemán, que desde 1990 al 2000 está desarrollando esta medicina y pues nos vamos a apoyar en ella porque nos da una luz bastante importante sobre el problema de somatización, por qué llegamos a enfermar. Para este análisis entonces se va a partir de la concepción del ser como somos un ente biológico. Y como un ente biológico pues tenemos necesidades básicas. Y esas necesidades son, bueno, de respirar, de hidratarnos, de alimentarnos, de protegernos, de reproducirnos, de movernos, de valorarnos. Esas son las necesidades básicas de cualquier ser biológico. Ahora bien, este ser biológico vamos a entenderlo como la sumatoria de todas las especies que existen. Somos seres entonces en constante evolución. Somos seres que venimos evolucionando desde hace millones de años y que tenemos programas para realizar esta gestión que nos toca aquí. Ahora bien, la importancia del doctor Hammer es que él retoma que el ser ante la falta o a tener un conflicto por una de estas necesidades que mencionamos que son básicas para cualquier especie humana, ¿verdad? Ante un conflicto va a desarrollar, va a buscar recursos en su sistema, va a ser como un recordatorio en sus ancestros, en su memoria, ¿verdad? Y se dice que aquí las respuestas que da el ser humano son muy parecidas a la de todas las especies. Cuando hablamos todas las especies, es todas las especies animales, desde el primero que son los peces, los reptiles, los mamíferos, o sea, que es similar la reacción como seres biológicos que estamos dando. Entonces, ante una falta de esto, el cuerpo va a activar en el cerebro, se dice, que hay una correlación entre la evolución y las evoluciones del cerebro. Nosotros tenemos el cerebro nuestro ha evolucionado en 4 fases. La primera fase es la reptílica, luego viene la límbica, las mamíferos y el hombre, el ser humano como tal. Y él se da cuenta que hay una correlación en esto, cómo respondemos de manera muy, muy similar. Por ejemplo, se dice, el ser humano en las primeras 17 días en el embarazo pasa por todas las etapas de las especies, comenzando por el pez, ¿verdad? Se dice, bueno, cuando un bebé está en la barriga materna, está en el agua, es un pez. Poco a poco, ahí está funcionando el principio nada más un cerebro, el reptílico. Ese cerebro me va a hacer es alimentarme, comer, porque la necesidad es sobrevivir, ¿verdad? Luego la segunda evolución va a comenzar el sistema límbico, que vaya a tener reacciones, impulsos, emociones, y luego el neocortes, que viene más adelante. Entonces, esta correlación, lo importante de ello es que él empieza a ver que hay una correlación entre la psiquis, el cerebro y el órgano. Y la importancia que entonces él va a establecer un mapa, un mapa de lo que cada vez que ante un conflicto, que se le llama conflicto biológico por una de estas necesidades,
va a activar en nuestro cerebro algo, ¿verdad? Va a ocurrir algo en nuestro cerebro. Y en esto vamos a tener como mediador el cerebro, la psiquis lo va a captar y se va a manifestar, va a aparecer una mutación en el cuerpo. Entonces, esta dice, las enfermedades no es un error de la naturaleza, todo se inscribe es la biología la que actúa. Entonces, vamos a vernos entonces como este ser biológico. Entonces, bueno, vamos a la primera motivo que cómo desarrolló esto el doctor Hammer fue a partir de un suceso en su vida personal con un hijo que tiene un accidente y muere. Y inmediatamente se le desarrolla un cáncer a él de próstata y a su esposa se le desarrolla un cáncer de mama. Y unos seres que estaban bien empezó a entender qué pasó, qué fue lo que nos pasó para que nos ocurriera esto. Empiezas a tener esta ilación ante un shock biológico, le llamó así, de Dick Hammer, ante un shock biológico que con unas características particulares, porque un shock biológico no es cualquier rabia ni cualquier mal momento, no, es algo que nos ocurra que va a tener ciertas características, que debe ser muy intenso, es inesperado, lo vemos como insoluble y lo vivimos de forma individual. Ante algo de esto, el cuerpo va a buscar inmediatamente en todos los recursos y programas que tenemos en nuestro cerebro, va a buscar una alternativa para sobrevivir, ¿verdad? Y en esta alternativa es donde si es muy, muy intenso, la psique está afectada, el cerebro va a buscar hacer va a ocurrir algo allí y se dice entonces que va a desarrollar un programa de emergencia. Este programa de emergencia se le llama un programa que tiene sentido biológico, porque de la naturaleza, porque así como lo usamos nosotros, lo puede usar cualquier animal. Dice que esto es para defendernos y poder sobrevivir y adaptarnos ante el conflicto. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? En el cerebro es el mediador entre la psiquis y el órgano. Ante un conflicto, él va a consultar todas las memorias, ¿verdad? Todas las memorias que tenemos programado antes de nacer, ya venimos con estas memorias preprogramadas, que están preprogramadas por la evolución de la especie, nosotros como especie. El cerebro se va a energizar y si la intensidad es muy alta, va a producir una ruptura del sistema electromagnético del organismo y van entonces a producirse en el cuerpo unos cambios en algunas funciones. Depende dónde fue el impacto en el cerebro. Y este impacto va a ocurrir en paralelo, va a afectar a la psique, va a afectar al cerebro y va a afectar al órgano. En el cerebro, ahí es donde él desarrolla, que dice que se van a desarrollar lo que se llaman focos de Hammer, o sea, como círculos, o sea, ante un impacto, ¿verdad? Un conflicto, va a aparecer un círculo, pero dependiendo en qué parte del cerebro va a ocurrir, es lo que estudió, va a denotar qué fue lo que afectó. Esta relación tiene relación con las capas embrionarias. Entonces, cualquier conflicto que nos ataque en la capa del tronco cerebral va a corresponder a la capa del endodermo. Y el conflicto va a ser por sobrevivir, por atrapar un bocado, por atrapar un alimento o no poderlo atrapar. Si ocurriera algo así, el foco de Hammer va a quedar indicado a nivel de un escáner que si se tomara en el cerebro, en la parte que representa el tronco cerebral. Si el problema del conflicto es por la falta de protección, protección lo vamos a entender como protección de mi persona, de mis corazas, de mi cuerpo,
y protección de la cría, ¿no? O del bebé. Si el problema de conflicto que tengamos va a ser de ese nivel, pues se nos va a afectar es la capa, el mesodermo nuevo que se antiguo, que está representado por el cerebelo. Por ejemplo, una pareja tiene un bebé y se desaparece uno de las parejas, ahí va a haber un conflicto de falta de protección a ese bebé, y ahí se va a poder desarrollar entonces un tipo de tumor. Si el conflicto es una desvalorización, o sea, yo tengo una necesidad, no tengo la capacidad de correr lo suficiente, de moverme como es debido, de valorarme, pues la capa embrionaria que está es el mesodermo nuevo, y esto también va a tener correlación, en este momento no lo voy a decir, pero tiene una correlación con partes del cuerpo, ¿verdad? Que en este caso es la estructura ósea. Entonces, ante un conflicto de desvalorización, me siento desvalorizada, no sirvo, yo no puedo alcanzar esa meta, entonces esto me va a dar también otro tipo de problema. Si el conflicto es en el neocorte, está representado por el ectodermo, y aquí estos son los conflictos relacionados con las relaciones, con la gestión, cómo nos llevamos con todos los padres, hijos, vecinos, con todo tipo de relación. Estos son los problemas, los conflictos más modernos, los de Steve Hammer, y están representados por el neocorte. Él con esto y caracterizando los órganos que representan cada capa embrionaria, entonces, y buscándole este conflicto que someramente estamos diciendo, entonces fue capaz de señalar que cuando se produce un tumor en determinado órgano, vamos a poner un ejemplo, un tumor que se desarrollara en la tiroides, él va a decir, bueno, eso es que es un conflicto de miedo frontal, ante un miedo frontal o una cosa que me impactó, me puede afectar esta área del cuello y pudiera entonces desarrollarse un cerebro. Él hace esta correlación que es muy interesante porque esto va a ser como una guía que nos va a orientar en cualquier fenómeno que se nos presente en el cuerpo. Para este estudio, entonces, él desarrolló 5 leyes y él las llamó las 5 leyes biológicas. Estas leyes son unas herramientas, como unas herramientas para analizar todas estas bases biológicas que estamos señalando. Y estas leyes se han usado por millones de años, todos los individuos, desde que el hombre es hombre está usando, el hombre como especie está usando estas leyes. Nos va a contar entonces todo lo que hemos vivido como especie, cuál es nuestra historia en lo cercano, en lo de ayer, en el pasado. Incluso porque es como va a captar es la percepción de lo que tengamos, y esa percepción está grabada en nuestro cerebro, incluso las percepciones que tuvieron nuestros ancestros, los miedos, todo ese tipo de cosas va a estar grabada, y en un momento pues tenemos que recurrir también a consultar a la ancestralidad que está en nosotros. Todos esos, nosotros como seres entonces estamos en una constante evolución, ¿verdad? Y todo es para adaptarnos y para sobrevivir. Bueno, en este momento tenemos unos retos enormes para adaptarnos y sobrevivir. Esto lo estamos viviendo con lo que nos corresponde sin entrar en muchos detalles. Entonces, este modelo se va a basar fundamentalmente en la correlación que hay entre la psiquis, el cerebro y el órgano. Para su estudio, entonces, propuso estas 5 leyes. La primera ley es la ley del impacto. Como dije al principio, tiene que ser un impacto intenso,
inesperado, lo vivo en forma individual, no lo comento a nadie. Ajá. Ahora bien, hay que entender que estos conflictos a veces pueden ser cosas sencillas, pero cada persona, según con lo que la experiencia que ha vivido y los programas que trae, cada persona lo va a vivir diferente. Para uno, por decirles algo, el tener una mascota y que se le muera la mascota, eso puede ser perfectamente causarle un conflicto biológico intenso, ¿verdad? No digamos así, el que haya una separación duradera de una pareja, una muerte de un familiar, ¿verdad? O un alejamiento de personas que uno quiere. O sea, son cosas que en principio que sean impactantes porque no nos las esperamos, ¿de acuerdo? Son cosas que nos agarren de imprevisto, ¿sí? Porque es así como va a actuar la biología. No una cosa que estemos planificando que sabemos que va a pasar, no, vamos a hablar de cosas inesperadas. Entonces, estas cosas inesperadas son capaces de causarnos en nuestro cerebro lo que él llamó entonces un foco de Hammer, o sea, es una diana, es como un círculo del cerebro. Y él estudió este mapa cerebral y depende de dónde vamos a decir, este círculo, vamos a saber si el conflicto es por supervivencia, es por falta de protección, es por desvalorización o por no supo llevar la gestión de las relaciones, no la supo llevar. Esto está muy caracterizado, pero me va a dar ya el indicativo para nosotros con este conocimiento poder llegarle a un paciente, ¿verdad? Y poder darle luces, porque a veces el paciente es el último que se da cuenta. El del entorno o un médico preparado puede ver la causa, pero a veces el paciente no lo ve. Esta entonces es la primera ley biológica. La segunda ley dice que la evolución de cualquier enfermedad cumple un ciclo, que es una fase activa y una fase resolutiva. La fase activa es cuando está uno en pleno conflicto. Todavía está buscándole solución, se vuelve el cuerpo, está como dijéramos, se energiza demasiado el cuerpo, es como un deseo de huir, se calientan todas las extremidades como para correr, pero el cuerpo las glándulas están trabajando a todo ritmo, entonces aparecen hipertiroidismo, o sea, lo que fuere, porque hay una hiperactivación del órgano buscándole solución, y es cuando se va a instaurar el programa biológico. Una vez que ya estamos como viendo el problema, ¿verdad? Ya vemos que sí hay una solución, entonces que nos tranquilicemos. Se dice que se pasa a fase resolutiva, ¿sí? La fase resolutiva es cuando ya yo he entendido qué es lo que me está pasando, he comprendido, veo la causa y trato, ¿verdad? Aunque ya se ha desarrollado en mi cuerpo un proceso, ¿verdad? En esta fase el cuerpo va a buscar varios mecanismos para tratar de frenar lo que ya inició. Para esto pues entonces en esta fase resolutiva también a su vez va a tener tres fases. Una fase, se le llama PCLA, que es una fase post-conflictólisis, o sea, ya yo entendí, ya yo estoy tranquila, ya yo creo que voy ordenando mi organismo. Si lo logro hacer, si tengo apoyo, sea de terapeuta, sea de familiar, o sea personal, porque he leído y porque he entendido, puedo pasar luego a otra etapa que llaman epicrisis. La epicrisis es una fase aguda porque puede que el conflicto vuelva, que yo creía que lo había resuelto y no he resuelto nada. Si es porque he tenido una gran rabia con X persona, de pronto me vuelve la rabia, me activa otra vez el programa y me pone en una situación muy, muy delicada. Luego, si vuelvo a superar esto, pues hay otra etapa que es el PCLB, que ya es cuando realmente el organismo va a deshacer todo lo que había comenzado.
Para esto, entonces, esta es o sea, esto es lo que llamamos fase activa de simpaticotonía y fase pasiva o de vagotonía, ¿sí? Entonces, cualquier problema de salud, cualquier somatización va a cumplir, según Hammer, esos principios. Uno de somatización, de activación, de comprensión, y luego vamos a bajar, depende de nuestras capacidades, de nuestra formación y de los apoyos que tengamos. Entonces, en esto consiste la segunda ley de Hammer. La tercera ley es una ley importantísima porque en esta tercera ley va a explicar la correlación que hay entre la psiquis, el cerebro y el cuerpo o los órganos. Entonces aquí se habla entonces, ¿verdad? Se va a contar con que tenemos estas tres capas embrionarias, la endodermo, la mesodermo, que va a conformarse mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, y el ectodermo, ¿verdad? Entonces, dijimos que cuando un conflicto está afectando a la capa endodérmica es porque tengo un conflicto de supervivencia y se me va a activar un programa porque yo necesito vivir, ¿verdad? Entonces va a crear, por ejemplo, aquí es donde se van a producir la mayoría de los tumores, son órganos internos, porque lo que hace el organismo, por ejemplo, si mi problema fue que me faltó aire, el organismo lo va a captar como hacer un pulmón más grande para que tengas más aire. Y ese pulmón más grande se va a traducir en un tumor, porque se trata de hacer un órgano más grande para que tenga más capacidad. Eso mismo puede ocurrir en el hígado, eso puede ocurrir en los intestinos. Ok, eso está detalladamente, pero el proceso biológico es ese, hacer más órganos porque yo requiero sobrevivir. Aquí los problemas, los conflictos biológicos es de atrapar un bocado, sea real o simbólico, porque un bocado simbólico puede ser atrapar un afecto, atrapar un proyecto, un trabajo que me iban a dar, y si de pronto no me lo dieron y lo perdí, puedo hacer un problema de este tipo. ¿De acuerdo? Hay una información recibida, o sea, él tiene unas características. El conflicto, cuando es el mesodermo nuevo, es la segunda capa, es el cerebelo, y son los conflictos que dijimos de protección. Cuando no consigo protección, o sea, me falta protección, yo estoy muy sola y estoy viviendo aquello como que me desespero porque estoy sola, yo puedo afectar, en este caso se van a afectar la dermis y las mamas, que es muy común, todos los conflictos que tienen que ver con las mamas, con cánceres, con quistes. Detrás de esos conflictos va a haber una falta de protección, sea de la pareja o una falta de protección de la cría, sea que no tengo quien me ayude a criar este hijo o yo no tengo la suficiente capacidad para criarlo. Eso me va a crear estos conflictos y se pueden desarrollar tumores en estas áreas. La tercera capa es el mesodermo nuevo. Aquí los conflictos vienen dados cuando yo no me doy el suficiente valor. Me desvalorizo y me lo creo, ¿no? Y no considero que no valgo. Y entonces aquí me va a afectar todo lo que tenga que ver con musculatura, con hueso, es con mi movimiento, porque es cuando las especies tuvieron que salir, ¿verdad? Y correr y montarse en un árbol, o sea, era porque tenían valor y podían hacer estas cosas. Y la última capa es el ectodermo, y los conflictos, la gestión, la vida social y el territorio. El territorio es todo lo que yo considero que es mío. Estos son los problemas más serios que tenemos en esto. Entonces, bueno, en esta tercera ley se va a buscar siempre la correlación, qué es el órgano que está enfermo, o ver sabiendo el órgano enfermo, somos capaces de entender por dónde es que viene el conflicto. Eso lo tratamos terapéuticamente, y debemos también entonces saber la psiquis, el estado de la psiquis, o sea, que cualquier enfermedad
tenemos que trabajarla a la vez, según esto, ¿verdad? Desde el punto de vista psíquico, del cerebro y en el órgano, ¿sí? Cuando hablamos del órgano, pues también sabemos que tenemos que hablar de alimentación y de contaminantes, ¿verdad? Pero esta correlación nos hace entender, es como un triángulo que yo tengo siempre que resolver ante un paciente que me venga con cualquier fenómeno tumoral, y pues entre los dos debemos juntos llegar a cuál fue la causa que lo causó para ir desandando esto y buscarle una solución a esto. No se le da una solución únicamente con fármacos, esto hay que tenerlo muy claro, porque el componente emocional es el fundamental y es el cómo yo percibo. Y por eso en cada persona esto va a ser diferente. La cuarta ley que propone es la actuación de los microorganismos. O sea que se dice que los microorganismos no es que son malos y que nos vienen a dañar. Ellos vienen a auxiliarnos porque sea que se formó un tumor y vamos a requerir unos microorganismos para que vayan eliminando el tumor, o cuando es lo contrario, que hubo una ulceración, pues vamos a necesitar microorganismos para que vayan a sanar esos tejidos. Entonces él dice que los microorganismos vienen a ayudarnos, pero siempre que estén en un equilibrio armónico, si no, entonces nos pueden causar un problema mucho mayor. Aquí pues también usamos el uso del biomagnetismo, porque ahí vamos a saber exactamente si hay una exageración de patógenos. Ya de acuerdo a lo que tenga, debemos saber balancear esto, ¿de acuerdo? Y la quinta ley es la comprensión del sentido biológico. Debemos ser capaces de entender cuál es el sentido que tiene la biología. Es como decir, el para qué se formó eso. Se dice que el sentido, siempre el cuerpo va a dar una respuesta biológica que ya está programada por su evolución y tiene una intención positiva para adaptarnos, que tiene una utilidad, ¿verdad? Que es de acuerdo a la situación que estamos enfrentando, tiene una coherencia y es cada cual según los programas que tiene, y un sentido visceral que cada persona según sus conflictos ancestrales. Entonces, estas 5 leyes en el concepto de prevención, para las 5 leyes, la prevención es la percepción, cómo percibimos cualquier problema que nos ocurra, ¿verdad? Ante cualquier conflicto que tengamos, debemos pensar, ¿qué siento? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? Tenemos que hacer una autorreflexión, no quedarnos callados, que nadie lo sepa que yo siento esto o que me pasó esto. Mire, si no quiere contarlo a nadie, nuestras recomendaciones es cuénteselo usted mismo, pero en voz alta, que nadie lo oiga si usted lo quiere así. Pero cuénteselo, porque el inconsciente debe sacar del inconsciente estas cosas. Entonces hay que contarlo para poder prevenir que se vayan a desarrollar, que el pensamiento y el sentimiento vayan a continuar y vayan a desarrollar realmente un monstruo, que es lo que efectivamente a nosotros nos va a ocasionar entonces este fenómeno tumoral. Entonces, en síntesis, podríamos decir que ante un hecho psicosomático, un conflicto que tengamos por una de las necesidades básicas del ser como especie, ¿verdad? Un gran estrés, una gran rabia, un gran miedo, ese sentimiento, pero referido a, por ejemplo, no puedo ser madre, he intentado y no he podido, y eso me da una frustración y una tristeza, y lo llevo y lo expongo, eso, y si yo lo sigo alimentando, porque no puedo, o sea, le voy aumentando la frecuencia, la intensidad, el cuerpo de alguna manera va a intentar solucionarlo, como ejemplo, y puede perfectamente producir un quiste en ovarios, en útero, porque le va a buscar dar una solución a esa necesidad que va a tener esa persona. Entonces,
ante un conflicto siempre hay que buscar el para qué, buscarle, bajarle la intensidad, comentarlo, porque recuerden que este conflicto va a desarrollar el programa con sentido biológico de la naturaleza y va a activarnos la psique, el cerebro y un determinado órgano. Entonces, este es una gran herramienta en la comprensión del fenómeno tumoral y yo les invito a que esto es bastante extenso, es nada más un poco para que es la comprensión, ninguna enfermedad se va a sanar sola si no hemos comprendido por qué nos las causa y cuál es la respuesta del cuerpo. Así que debemos tener más conocimiento de nuestro cuerpo, más conocimiento de nuestra psique, entender nuestras emociones. Ya en los anteriores ya habíamos hablado de las emociones. Vuelve a ser crucial para esto. Y entonces una invitación a estudiar más esta parte para comprender y no nos asalte un fenómeno tumoral. Y si llegara a ocurrir, sabemos cómo debemos